respecto de la actividad? ¿Les resultó fácil? ¿No? ¿Esperaban otra cosa? ¿Les sirvió para volcar lo visto en la clase? Bueno, no hay problema, perdón, Ceci, Sí. estaban comentando en el chat que hay una compañera de ustedes que no se puede conectar hoy porque está yendo a la guardia. Está bien. Bueno, aquellos que tengan algún tema en particular que no se puedan conectar en el día de hoy, que ustedes sepan, avísenle que nos pueden contactar por mail para avisarnos ahí, ¿sí? No sabemos igual si esta persona presentó los trabajos de la primera clase y de la clase anterior, pero ahí se conecta otra persona más. Pero, bueno, avísenle esto, ¿sí? A los que no pudieron conectarse hoy. Si tienen esa posibilidad, si tienen el contacto, que nos escriban para avisarnos. Y por último, ya te dejo la clase a vos, Nati. En las clases asincrónicas, nosotros no tenemos alguna manera de tomar asistencia. Nuestra única manera de tomar asistencia es la presentación de las actividades de esa clase. Yo sé que tienen un régimen de asistencia y una cantidad de faltas a las que pueden acceder o no, y después si no ya quedan libres. Así que ténganlo en cuenta eso, porque las clases, si bien las clases por Zoom, yo llevo un registro de quienes se conectaron o no, en las clases que damos asincrónicas, nuestra manera de saber si participaron de la misma es a través de estas actividades semanales. Así que, y ante cualquier inconveniente de que no llegan con el plazo porque sucedió algo, por lo que fuera, con un simple mail nos comunicamos. ¿Listo? Bueno, ahora los dejo para que la doctora Beiró Díaz les dé la clase de principios, que seguramente les va a interesar un montón. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, recuerden apagar todos los micrófonos y cualquier duda, consulta, pregunta que quieran hacer, tienen la manito para levantar que va a aparecer quién es el que apretó esa manito y le vamos a dar lugar para que pregunten o comenten lo que consideren, ¿sí? Bueno, ahora yo les voy a presentar a través de un PowerPoint el tema que vamos a ver hoy. Díganme si se ve completo. A ver, a ver. Acá está. Bueno. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Se ve. Perfecto. Bueno, en esta clase vamos a ver los principios rectores de la ejecución penal, ¿sí? En sí los vamos a mencionar, pero hoy particularmente vamos a ver uno de ellos, ¿sí? Esta clase va a estar dividida en dos partes. La clase de hoy tiene que ver con el principio de legalidad ejecutiva y la próxima clase con los restantes principios, ¿sí? Pero bueno, antes de empezar, lo que vamos a hacer es recapitular un poquito todo lo que vinimos viendo hasta el momento. Como para que entiendan, primero para ayudar a la memoria, y por otro lado también para que entiendan que todo tiene relación con todo, que siempre, aunque no queramos, vamos a volver a los temas vistos, ¿sí? Porque tienen relación, ¿sí? En la primera clase, en la que dio la doctora Cecilia, estuvimos viendo lo que es la historia del derecho penal y las diferentes formas en las que se respondía frente a un determinado hecho delictivo, ¿sí? Ustedes tuvieron la posibilidad de hacer una línea de tiempo en donde ahí fueron indicando cómo funcionaba esta manera de responder en las distintas etapas de la historia, ¿sí? También vimos las teorías de la pena, con las críticas del doctor Zaffaroni. Nosotros subimos un videíto cortito de YouTube en donde explica claramente lo que son las teorías de la pena, acompañado de lo que explicó la doctora en esa clase puntual.
y vimos diferentes teorías, ¿sí? Estaba la teoría general, positiva, negativa. Básicamente lo que trataban de explicar era cuál era la finalidad en sí de la pena, ¿sí? También en esa clase lo que vimos fueron los sistemas penales, ¿sí? Los distintos sistemas penales. El modelo acusatorio, el inquisitivo y el mixto, ¿sí? Y explicamos cuál es el aplicado a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el acusatorio. A partir de eso, vimos también cuáles eran las diferentes etapas del proceso penal. Comienza con la investigación, que se inicia a través de la denuncia realizada por cualquier persona en una comisaría o en una fiscalía, ¿sí? Una vez que se determina que la persona, que se reúnen las pruebas suficientes de que esa persona cometió determinado delito, se considera que está ya listo como para elevar esa causa a juicio. ¿Me siguen hasta acá? Si voy muy rápido, si no se entiende o algo, me van diciendo. Pero por ahora acá estamos recapitulando un poquito para entender y ubicarnos dentro de lo que va a ser los principios de la ejecución penal, ¿sí? Entonces dijimos, fiscal investiga, va a la etapa de juicio, porque se reunieron las pruebas suficientes, la etapa de juicio. En la etapa de juicio se le determina a esa persona un monto de pena establecido. Una vez que adquiere firmeza esa condena que se le impone a esa persona que ha cometido determinado hecho delictivo, pasa a lo que es la etapa de la ejecución de esa condena, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a tratar todos los temas en esta materia en particular, ¿sí? Pero para que entiendan cómo es esta cadena, cómo es este proceso, cómo es la etapa del proceso penal, ¿sí? Bien, también lo que se vio fue la historia del sistema penal argentino y en qué momento es que se sanciona la ley de ejecución penal, ¿sí? La ley de ejecución penal no es una ley vieja, es algo muy reciente, comienza a regir a partir del año 1996. ¿Sí? Como para que también se ubiquen en tiempo y espacio a partir de qué momento es que comienza a regir la guía, digamos, de la forma en que se va a ejecutar una pena. La clase anterior, donde subimos el material que ustedes tenían que leer, estudiar y reflexionar para después hacer las actividades que ahí también estaban indicadas, vimos los sujetos procesales dentro de la ejecución penal, ¿sí? Entonces habíamos dicho, investigación, fiscalía. La pena que se le impone, el monto de pena establecido, es en la etapa de juicio. El momento de ejecutar una condena es en la etapa de ejecución, ¿sí? Entonces, dentro de la ejecución de la condena, estamos viendo lo que son los sujetos dentro de esa ejecución. El principal es el juez o la jueza de ejecución. Después está el fiscal, el defensor. El defensor puede ser oficial, que el Estado le otorga a esa persona, o elegido por él mismo, que sería en este caso un defensor particular. También está la figura del particular damnificado o la víctima, que hoy en día, a partir de una ley que la vamos a ver más adelante con claridad, bien específicamente, que es la 15232, que comienza a regir en enero del 2021, empiezan a darle un lugar a la víctima mucho mayor que el que venía teniendo, el que estaba establecido en el Código Procesal, ¿sí? Entonces, ante cualquier incidencia que se realice en función de una persona, por ejemplo, una libertad, unas salidas transitorias, un arresto domiciliario, hay que darle intervención y vista al particular damnificado y poner en aviso a la víctima, ¿sí? Para que manifieste lo que considere. Bien. También vimos
la jerarquía normativa dentro de la ejecución penal, ¿sí? La normativa que se aplica en la etapa de ejecución penal está la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos que adquieren jerarquía constitucional a partir del 94, del año 94, la Constitución Provincial y las leyes de ejecución penal, tanto de nación, la 24660, y la provincial, la 12256. ¿Hasta acá se entendió más o menos lo que venimos viendo en estas clases? Sí, profe. ¿Se entendió perfecto? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, yo, profe. Sí. Yo tenía una duda de cómo se llamaba el abogado de la víctima, si recibía el nombre de... Sí, se presenta como particular damnificado. Ah, esa era mi ¿Sí? duda. Gracias. Tienen la posibilidad de... Después igual lo vamos a ver bien con claridad. Yo no los quiero confundir ni mezclar, pero la figura del particular damnificado, si bien, como les decía recién, está dentro de lo que es el Código Procesal Penal, está bien identificada la intervención que deben tomar a partir del 2021 con la sanción de la ley de víctimas, en donde ahí dice bien claramente de qué manera va a intervenir, ¿sí? Cómo es que acceden las víctimas a la posibilidad de tener justamente alguien que los asesore, alguien que los acompañe durante este proceso, ¿sí? ¿Pero se entiende más o menos cuál es la figura del particular damnificado? Sí. Bien. ¿Avanzo? Profe, yo le quería hacer una pregunta y que tuve mucha duda en el último trabajo. Sí. A ver. En el marco normativo, ¿el Código Sí. Procesal Penal iría debajo de la Sí. Ley Nacional de Ejecución Penal? En el Código Procesal, a ver, en el apunte, quisiera retomar ese apunte para que lo podamos ver todos. Deme 2 segundos que dejo de compartir. Está el apunte, yo no sé si ustedes lo tienen a mano. Sí, profe, yo Por lo esto se leí. escapa un poquito. Sí, pero ahí estaba bien en claro cuál es la pirámide de la supremacía, digamos, ¿sí? Que ahí establece cuál es la Constitución Nacional que está por sobre todo, ¿sí? Constitución Nacional, siguen los tratados internacionales con jerarquía constitucional, es decir, que están en el mismo rango, jerarquía institucional a partir de 1994, ¿sí? Con la reforma de 1994. Con la reforma de 1994, exactamente, Artículo ¿sí? 75. Que adquieren jerarquía constitucional. ¿Se entiende? Y después de eso es que vienen todo lo demás, ¿sí? Hay un Código Penal Nacional que se aplica en nación. Después cada provincia lo que hace es establecer su propio código procesal. Nosotros tenemos el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Me siguen? No tengo el apunte a mano como para poder aclararles un poquito más esta cuestión, para ver qué es lo que dudan de ese artículo en particular. Perdón que me meta, doctora. Sí. Tengamos en cuenta que tenemos 2 tipos de códigos. Tenemos los códigos de fondo y los códigos de forma, ¿sí? El código de fondo es el que la doctora nombra como el Código Penal de Nación. Y el código de forma, que es la parte procesal, es que nos dice qué es lo que estamos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a poner en práctica la norma de fondo, es el código procesal. No significa que tengan una categoría distinta, sino que son 2 modalidades distintas de norma. ¿Se entiende? Uno es lo que nos dice qué es, ¿no? El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Y el otro dice, bueno, ¿cómo va a ser esa pena? ¿Cómo vamos a llegar a esa pena? ¿Cómo va a ser el proceso para llegar a esa pena? ¿Se entiende?
cómo se va a ejecutar después esta pena. En el segundo escalón de la pirámide, después de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional, tenemos las leyes de fondo y de forma. Todas en el mismo rango. No es que una ley, porque no está incorporada al código, no tiene esta jerarquía de ley. ¿Se entiende? El código es una ley, con 1,5 millones de artículos. Y después tenemos otras leyes más específicas, como la de ejecución. ¿Sí? Pero no deja de ser una ley. Después más abajo vamos a tener ordenanzas, acuerdos y otro tipo de leyes que tengan otro rango, pero que acá no las vamos a ver mucho. Podemos ver, después, más adelante vamos a ver, qué sé yo, resoluciones del Ministerio de Seguridad. Claro. De la Dirección del Servicio Penitenciario. Esas van a tener otro nivel jerárquico. Exactamente. ¿Se Esto es entendió? es como un panorama general para que se entienda cuál es la normativa que debe prevalecer, digamos, que es la que debe tenerse en cuenta. Igual ahora con el principio de legalidad ejecutiva lo vamos a ver un poquito más con claridad. Quizás con ejemplos les sirva un poquito para entenderlo, ¿sí? Pero ese es el repaso que acabamos de hacer de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Hasta ahora, para que se entienda de que todo tiene relación con todo, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo más? Bien, entonces avanzamos. Gracias, Ceci, por la intervención. Bueno, seguimos. Bien, ¿pueden ver hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase y en la clase que viene? Los principios fundamentales de la ejecución penal, los subprincipios que se van a derivar de estos principios, ¿sí? La ubicación de estos principios en la Ley de Ejecución Penal Nacional y Provincial, ¿sí? Cómo están redactados, en dónde los encontramos, como así también dónde están estos principios dentro de la Constitución Nacional, dentro de los tratados internacionales incorporados a la reforma del 94, es decir, aquellos que tienen jerarquía constitucional, y lo que vamos a hacer también, como para entender un poquito más y aplicarlos y bajarlos a la realidad, es presentarles casos reales, ¿sí? Jurisprudencia, la jurisprudencia más relevante para cada principio en particular. También es importante que entiendan que estos principios no solo son aplicados para aquellas condenas de prisión de efectivo cumplimiento, sino también para aquellas penas no privativas de libertad y medidas de seguridad, ¿sí? No se queden con que estos principios solamente van a intervenir, van a estar en aquellos casos de penas con efectivo cumplimiento, ¿sí? De prisión de efectivo cumplimiento. Va más allá también, ¿sí? Bien, y acá es donde empezamos a tratar de entender qué son los principios de la ejecución penal, ¿sí? ¿Qué es un principio? Bueno, cuando hablamos de principio, lo que hacemos es hacer referencia a los criterios generales que sirven de base y que orientan la actividad del Estado en la regulación y en la ejecución de la sanción. Es decir, son reglas que nos van a decir de qué manera el Estado debe actuar, de qué manera el Estado debe regular y ejecutar una sanción, una pena. ¿Sí? Estos principios son normas, son reglas, son una guía, ¿sí? Que nos sirven para saber de qué manera se va a ejecutar esa sanción, esa pena impuesta por un órgano de juicio, por un tribunal o un juzgado, para que se logre el correcto desenvolvimiento administrativo
y judicial. Es decir, que estos principios que vamos a ver no solamente deben ser tenidos en cuenta por el juez de ejecución, sino también por el servicio penitenciario, ¿sí? Entonces, estos principios tienen la función de servir, como decía recién, como una guía de interpretación y a la vez como una guía de aplicación de la ley penal en cuestiones penitenciarias, ¿sí? ¿De qué manera se va a entender determinada normativa? ¿De qué manera se va a aplicar esa ley penal? ¿Sí? Es una guía. Bien, entonces como hablábamos recién de lo del tema de las normas en sí, que tienen jerarquía, que están dentro de un rango elevado y demás, estos principios justamente están elevados al rango de normas jurídicas, porque son la ley misma, ¿sí? Son principios establecidos en una ley de ejecución, ¿sí? Por lo tanto, como toda ley, tienen carácter de obligatoriedad, ¿sí? Y su primacía sobre las demás leyes inferiores al momento de resolver cualquier conflicto en la materia de interpretación o aplicación de la ley, ¿sí? En este caso, como explicaba recién la doctora, que recién decía que hablaba que estaba la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los demás códigos que son ley, y más abajo encontramos resoluciones ministeriales, ordenanzas y demás. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta que la ley de ejecución penal, los principios de la ejecución de la pena que están allí mencionados, tienen rango de norma jurídica, son ley mismas, ¿sí? Por lo tanto, también su primacía sobre las demás leyes inferiores al momento de resolver cualquier conflicto en la materia, ¿sí? También no solo está dirigido para el juez de ejecución que tiene que ejecutar esa condena que fue impuesta por un tribunal de juicio, no solo tiene que ser la guía del servicio penitenciario, sino también tiene que ser una guía para el legislador, los que crean las normas. Entonces son pautas o directrices que deben respetar los legisladores al momento de redactar las futuras normas penales. ¿Se entiende hasta acá, más o menos, de qué hablamos cuando hablamos de principios de ejecución penal? Sí, sí. Nadie quiere responder. Avanzo. Por lo menos, dígame alguien sí, porque yo tengo nada más que la pantalla con el PowerPoint y no me doy cuenta de nada. Profe, ¿se refiere a cuando ya termina el proceso de investigación y se empieza la etapa de juicio? Exactamente, o sea, cuando se empieza a sancionar, nosotros ya está, ya se investigó, ya se condenó a la persona, ya sea con una pena privativa de la libertad o no, o porque se le dictara una medida de seguridad. Ya estamos en la etapa de ejecución de la pena. Esa persona ya tiene una pena. En este caso ya está interviniendo un juez de ejecución. ¿Sí? Lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, son los principios fundamentales que rigen justamente la ejecución, la forma en que se va a desenvolver una sanción impuesta por un tribunal de juicio. ¿Sí? Nosotros ya está, ya se investigó, ya se condenó, esa condena está firme, nos centramos y ubicamos en la etapa de ejecución. ¿Se entiende que nosotros partimos ya directamente de la etapa de ejecución de la pena? ¿Se va a empezar a ejecutar esa pena que le fue impuesta, esa sanción? Sí, profe. Profe, Sí. como por ejemplo, bueno, no sé si lo entendí así, como por ejemplo de los Raxier que tuvieron una semana antes del veredicto, o nada que ver. No entiendo la pregunta. Cuando estaban procesados, creo que quiere preguntar. No, que a los rugbyers antes de darles la condena estuvieron creo que una semana en tribunales con la defensa de ellos y la defensa de Eso los fue papás de Fernando. todo lo que vieron respecto a ese caso en particular, de lo que fue el caso de Baez Sosa,
todo lo que vieron fue la etapa de juicio, ¿sí? De qué manera se llegó hasta esa instancia, todo lo que fueron viendo en la televisión, en redes sociales, o donde lo hayan visto, tuvo que ver con toda la etapa de juicio, ¿sí? Es la etapa de juicio pura. Había 3 jueces que al final determinaron cuál era la condena que a ellos, a cada uno, se le había impuesto por los hechos que se los estaba acusando, ¿sí? Todo eso es la etapa de juicio. La etapa de ejecución penal es cuando esa condena que le dicta el tribunal de juicio se encuentra firme. Ya está. Ya no hay más nada que decir, no hay más nada que probar, no hay más nada que nada, porque ya hay una pena, ya hay una sanción, ya hay un monto de pena. ¿Sí? Esto más o menos igual ustedes lo tuvieron que haber visto en las otras materias, en la materia de derecho penal, procesal penal, cómo son las etapas. La investigación penal probatoria. Claro, esa es la etapa de inicio, la etapa de la investigación. ¿Sí? Claro, eso ya cuando ya termina todo y nosotros prácticamente nuestro trabajo como penitenciario arranca ya en la ejecución penal, digamos. El trabajo de ustedes directamente, sí. Ojo que también hay muchas personas que están detenidas en el servicio penitenciario como procesadas. Estaba procesado, sí. ¿Sí? Sí, No tienen la calidad de condenado. ¿Sí? Nosotros acá estamos hablando de lo que es el régimen de la ejecución penal. Es decir, que ya estamos ejecutando una pena. Es decir, que ya hay una condena. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Porque es importantísimo que entiendan dónde estamos ubicados. Nosotros estamos ubicados ya directamente, imagínense así en sus cabezas, hay un juez de ejecución que está controlando la ejecución justamente de una pena, de una sanción. Pedrito fue condenado a 5 años de prisión. Ya está, le dieron 5 años por un hecho X. Listo, el tribunal de juicio no interviene más. Ya no hay nada más que investigar, ya no hay nada más que probar, ya no hay nada más que decir. Ahora lo que empieza a hacerse es a ejecutarse la condena. ¿Sí? Queda en manos del juez de ejecución. Profe, y en caso de que un interno pida transitoria o cambio de modalidad, cambio de unidad y demás, solo interviene el juez de ejecución penal entonces. Eso lo vamos a ver ahora. En un ratito vamos a ir avanzando. Si quieren, anótense estas preguntas para tenerlas ahí. Quizás, a medida que vaya avanzando la clase, se respondan solos o tengamos que intervenir para ayudar un poquitito en esa cuestión, ¿sí? Igual, de todas formas, nosotros ahora lo que yo quiero con que se queden es de dónde estamos partiendo, ¿sí? Que estamos ya directamente metidos en lo que es la ejecución penal, ¿sí? Estamos analizando los principios de la ejecución de una condena. Hay una normativa, la Ley de Ejecución Penal, tanto provincial como nacional, ¿sí? Entonces, cada normativa tiene sus principios, tiene su guía. Esa ley, la Ley de Ejecución Penal, que obviamente menciona los principios, le dice al juez, al servicio penitenciario y al legislador que crea las normas, que, bueno, primero tienen que saber que existe esto. O sea, ustedes van a realizar, van a controlar el cumplimiento de la pena a partir de determinados principios. Eso es lo que le dice la ley al juez de ejecución, al servicio penitenciario y al legislador que llegue a crear una norma penal a futuro. Está bien, pero acá hay principios fundamentales que tienen que servirles a ustedes de guía para en el caso del juez y del servicio penitenciario, para ejecutar justamente esa sanción. Básicamente lo que hace es regular esa ejecución, la Ley de Ejecución Penal. ¿Se entiende? Sí, profe. A mí me preocupa Sí, eso, profe. que ustedes Sí, profe, se entiende. puedan entender que estamos en la etapa de ejecución. Ya está. Ya se investigó, ya se condenó. Estamos en la etapa de ejecución penal. En la etapa de ejecución penal hay una normativa que se aplica. La que se aplica es la Ley de Ejecución Penal, que tiene principios fundamentales.
Estos principios lo que van a hacer es justamente guiar al juez de ejecución de qué manera se van a ejecutar esas condenas. Al servicio penitenciario también, justamente, ¿sí? De qué manera se va a realizar el tratamiento penitenciario para el desarrollo del cumplimiento de esa condena. ¿Sí? Por eso es que ustedes entiendan que esta ley de ejecución contiene principios, que esos principios están elevados al rango de normas jurídicas. Es decir, son la ley misma, es una ley, ¿sí? Es obligatoria y está sobre las demás leyes inferiores al momento de resolver cualquier conflicto en materia de cuando se tiene que hacer algún tipo de interpretación o aplicación de una norma, ¿sí? Que está por debajo de ella. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, no me acuerdo quién me había hecho la pregunta anterior respecto de que cuando solicitan las salidas transitorias y demás, anótatelo aparte y después, en la medida que vamos avanzando, o al final de la clase, ya con otros temas más incorporados, la volvés a hacer y la resolvemos entre todas, ¿sí? Bien. Como bien decíamos recién, hay principios que están dentro de la Ley de Ejecución Penal nacional y provincial, bien determinados, ¿sí? Pero hay otros autores de la doctrina nacional que además de los mencionados en la ley misma, en la ley de ejecución, mencionan otros principios, como el principio de democratización, de reserva y legalidad. Quizás en la medida en que yo les vaya diciendo estos principios, a ustedes más o menos se les refresca la memoria con materias anteriores, ¿sí? De control jurisdiccional permanente, de respeto a la dignidad del interno y de no marginación, de humanidad o debido trato en prisión, de resocialización, de legalidad, de judicialización de la ejecución penal. Pero hay un autor, otro autor también de la doctrina nacional, que además, él menciona que estos son principios jurídicos. Va a agregar otro tipo de principios, los principios terapéuticos, ¿sí? Que tienen que ver con la rehabilitación del penado. La mayoría de los autores habla de principios que deben cumplir, respetar, guiar el juez de ejecución, el servicio penitenciario. Pero este autor en particular habla, dice, bueno, está bien, sí, hay principios jurídicos consagrados en la normativa, pero de él también surgen principios terapéuticos que tienen que ver con la rehabilitación del penado. Entonces ahí habla de cuáles son los principios que deben como cumplir el penado en este caso, ¿sí? Entonces habla de una voluntariedad del tratamiento, ¿sí? Estamos hablando ya del penado, de afrontamiento, de resolución de problemas y de toma de decisiones, del cambio de estilo de vida, de formación y cambio de hábitos, de autoeficiencia, ¿sí? Le agrega, además de los principios jurídicos establecidos en la normativa, estos principios terapéuticos. Y estos no están mencionados en la ley de ejecución. O sea, para él dice, bueno, está de manera tácita mencionado en lo que es la normativa. ¿Sí? Bien. Las leyes mencionadas, ¿sí? Nos ofrecen 4 principios o normas rectoras de la ejecución penal. ¿Cuáles leyes? La ley de ejecución provincial y la ley de ejecución de nación. ¿Cuáles son los principios que sí menciona, que sí encontramos en la ley de ejecución penal? El principio de legalidad, el principio de resocialización, el principio de judicialización de la ejecución penal y el principio de inmediación de la ejecución penal. Nosotros hoy en esta clase vamos a ver el principio de legalidad. En la próxima clase ya vamos a ver los otros 3 restantes, de la resocialización,
judicialización e inmediación. ¿Sí? Es importante que sepan que de estos principios fundamentales que sí están mencionados en la ley, se derivan otros subprincipios o consecuencias de esos principios. ¿Sí? Voy muy rápido. ¿Están bien? Vamos bien, profe. Perfecto. Estamos bien. Avanzamos. Ya nos metemos directamente en lo que es el principio de legalidad. ¿Sí? ¿Qué es el principio de legalidad? En algún momento ustedes lo tuvieron que haber visto. Creo que se levantó una manito. A ver, voy a salir 2 segundos. Ceci, ¿vos llegás a ver si alguien levantó una manito? Sí, a ver, tengo a Sebastián Montenegro y Lautaro, me parece, Miranda, Bueno. que había levantado la mano. ¿Quién es el primero que levantó? ¿Sebastián? Sí, pero iba a decir sobre otra cosa yo, disculpe. Ah, bueno, pero está bien. No, pero había entendido mal. ¿Te puedo ayudar con algo? No. Ok, bueno. ¿Quién más? Bueno, Sebastián, entonces, a ver. Sí, lo que yo he entendido del principio de legalidad es que toda norma, toda cuestión que tenga que ser decidida por los jueces o por cualquiera que intervenga en esta fase tiene que estar sustentada por una ley escrita o ya oficial, digamos. Perfecto. Bien, muy bien. Ya con esa introducción seguimos y avanzamos. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. No. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces, como recién explicaba Sebastián, muy bien explicado, entendemos por principio de legalidad que las penas, en este caso, siempre acuérdense que estamos hablando de la ejecución, ¿sí? Las penas deben ejecutarse del modo previsto en la norma vigente, ¿sí? Y esas normas deben haber sido sancionadas antes de la comisión de los delitos que dan lugar a esa condena, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, sigo avanzando. Este es un principio, el principio de legalidad ejecutiva lo encontramos dentro de la ejecución penal, pero en sí es un principio que, en primer lugar, es un principio que tuvo lugar en lo que fue la Revolución Francesa, ¿sí? En lo que se hacía es como poner un límite al Estado de no intervenir penalmente, al poder punitivo estatal, de no intervenir penalmente, más allá de lo que la norma no le permitía, ¿sí? Dices, bueno, está bien, hay una norma que establece lo que está permitido y lo que no, y el Estado no puede ir más allá de lo que la norma establece, ¿sí? Este es un principio de legalidad fundamental en un Estado de derecho, en un Estado democrático, que nace con la Revolución Francesa, ¿sí? Es este poder de poder poner un límite al poder punitivo estatal, de no intervenir más allá de lo que una norma establece, de lo que una norma dice, ¿sí? Entonces, la norma aplicable, la sanción, la norma, la ley, debe ser anterior, o sea, debe estar sancionada anterior, antes de la comisión del hecho, ¿sí? Entonces, el principio de legalidad exige que la duración de la pena esté determinada, ¿sí? Tiene que haber una escala, en nuestro caso en particular, por las escalas penales, ¿sí? Como también deben estar definidas la condición de cumplimiento de la pena. Para que se entienda, el principio de legalidad va a estar aplicado a todas las etapas del proceso penal. Cuando se investiga la comisión de un delito,
ese delito que se le va a imputar a una persona tiene que estar basado justamente en una norma anterior al hecho. Misma situación, cuando se condena a una persona, la norma que establece el monto de la pena siempre va a ser aplicada la que es anterior al hecho delictivo, a la comisión del hecho. Siempre partimos de la fecha de la comisión del hecho. Todo eso, las normas que están hacia atrás. ¿Sí? Profe, eso sería, por ejemplo, si sale sobre la ley, donde la misma ley sale una nueva con que diga cosas distintas, donde vos te fijás en la anterior. Exactamente. O sea, no puede ser un agravante a una persona ya está cumpliendo una condena y decir, bueno, ahora cumple más, no, cumple la que estaba antes. Exactamente. Eso ahora lo vamos a ver que dentro de este principio de legalidad se desprende un subprincipio, o sea, como consecuencia de este principio, es la irretroactividad de la ley penal, salvo en el caso de la ley penal más benigna. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero para que se entienda. El principio de legalidad, perdón. El principio de legalidad tiene que estar presente en todas las etapas del proceso de la pena. En el caso de lo que es la ejecución de la pena, porque nosotros lo que estamos viendo justamente ya es la ejecución de una condena, es que debe haber una normativa, debe haber una ley que establezca de qué manera se va a desarrollar la ejecución de esa pena, ¿sí? Es decir, que todo eso debe ser conocido de antemano por el condenado y valorado por el juez, ¿sí? Todas las normas, establecer qué delito le corresponde, qué delito es que se le está imputando, tiene que haber una norma que así lo establezca antes de la comisión del hecho. ¿Qué pena, qué escala penal antes de la comisión del hecho? Una norma sancionada antes de la comisión del hecho. ¿De qué manera se va a desarrollar la ejecución de la pena? Antes de la comisión, a través de una ley, una norma sancionada antes de la comisión del hecho. Perdón que vuelva a interrumpir, doctora. Esto es importantísimo para la labor que ustedes van a desarrollar a partir del año que viene en el área de asistencia y tratamiento, porque van a ser ustedes los encargados de decir si fulano o mengano está en condiciones o no de acceder a algún beneficio liberatorio de libertad anticipada. Y vamos a encontrarnos que estos institutos de libertad anticipada, la libertad condicional, las salidas transitorias, tuvieron muchas modificaciones durante desde que existen, digamos. Hay muchas leyes que lo fueron modificando y fueron haciendo restricciones a quienes podían ingresar. El caso más fácil es de la libertad condicional. No todos los condenados a distintos delitos pueden ingresar a una libertad condicional. Entonces ustedes tienen que tener en claro, bueno, a ver, ¿cuándo cometió el hecho esta persona? Ese delito por el cual fue condenado, en la época en la que cometió el delito, ¿estaba vedado por la ley? ¿No estaba vedado? ¿La modificación fue anterior? ¿Fue posterior? Y ahí ustedes van a saber, bueno, no está en condiciones porque la ley dice, al momento de la comisión del hecho, que el condenado a los delitos contra la integridad sexual no pueden acceder al beneficio de libertad condicional. O sí, porque la modificatoria que incluyó esta restricción para los delitos contra la integridad sexual no estaba vigente al momento que sucedió el hecho. Entonces, sí, tengo que analizar si ingresa o no, si está en condiciones o no de ingresar a la libertad condicional. Por eso es tan importante que le digan a Natalia si lo comprenden o no, porque lo van a aplicar de acá al resto de su carrera penitenciaria. ¿Se entendió? ¿Seguimos avanzando? Entendido. Perfecto, gracias, Ceci. Sí. Igual al final de la clase tenemos una actividad corta para hacer entre todos, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con esto, básicamente con el principio de legalidad ejecutiva, ¿sí? Bien, dijimos que es un principio que está consagrado dentro de lo que es la ley de ejecución penal,
pero que también, justamente porque lo toma, lo encontramos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En los tratados internacionales con jerarquía constitucional lo encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Vuelvo a repetir porque tiene que ver con esto que explicaba Cecilia recién. Este principio no solo debe tenerse en cuenta al momento de la ejecución penal, o sea, al momento por parte del juez de ejecución, sino también a través del servicio penitenciario. O sea, el servicio penitenciario es quien debe tener en claro este principio fundamental, ¿sí? Básicamente, por lo que les estaba explicando Ceci recién, ¿sí? Bien. Entonces, para que le quede bien grabado esto que está en negrita, toda pena o medida de seguridad debe ejecutarse en la forma prescripta por la ley, la cual debe ser anterior al hecho que motiva la condena impuesta. ¿Sí? Esto es así tal cual. Toda pena, privativa de la libertad o no, o medida de seguridad, debe ejecutarse en la forma prescripta por la ley. ¿Sí? Debe ejecutarse, debe desarrollarse, debe desenvolverse en la forma en que una norma lo establece, ¿sí? La cual siempre debe ser anterior al hecho que motiva la condena impuesta. Siempre partimos del momento del hecho, de la fecha del hecho. Esa norma debe ser anterior al momento del hecho. ¿Sí? Sí, profe. Ok. A ver, ahora entonces, pensemos un poco. En función del principio de legalidad ejecutiva, ¿qué ley es la que va a regular de antemano el desarrollo de ejecución de las penas? ¿Qué ley? La ley de La ley de ejecución ejecución penal penal. bonaerense. La ley de ejecución. Está perfecto lo que dijeron ambos. Hay dos. La Claro, nacional, la nacional y la provincial. La 24660, 2460 y 12256. y la 12256. Perfecto. Entonces, siempre tienen que saber que la normativa que va a regular, que nos va a decir, que nos va a servir como guía de qué manera deben ejecutarse las penas, la condena, es la ley de ejecución penal. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Yo, profe, Sí, ¿qué ley es la que va a tener más jerarquía sobre una u otra, la nacional o la provincial? La nacional, ¿Por qué? porque abarca todo el país, por lo tanto están todas las leyes de la provincia en ella. ¿Alguno más que piense más o ¿No es menos la de parecido? provincia? ¿Cómo? Sí, porque tiene una jerarquía superior a las provinciales. La ley nacional, esto también les tiene que quedar en claro porque ya les digo, es pregunta de parcial, pregunta de final y pregunta si nos cruzamos en alguna unidad de acá a la eternidad. La ley nacional es una ley marco, que establece las condiciones mínimas de la ejecución de la pena. La ley provincial, que no todas las provincias tienen una ley de ejecución, hay muchas provincias que se rigen por la ley provincial, por la ley nacional y nada más. Pero la ley provincial puede ir más allá, o sea, puede tener condiciones más benéficas para el interno, pero no menos de lo que dice la ley nacional. ¿Se entiende? La ley nacional es el piso, es el marco. Y la ley provincial regula específicamente en la provincia de Buenos Aires, que como piso tiene que tomar la ley nacional, no puede decir que no pueden acceder a ciertas cosas que la ley nacional sí permite. ¿Se entiende? Pero se aplican en simultáneo. Y esto es lo que les tiene que quedar claro. La ley nacional es una ley marco que se aplica en simultáneo dentro de la provincia de Buenos Aires con la ley provincial. Chau, se levantaron todas las manos. muy bien, me gusta esta participación. Hay participación hoy. Bueno, a ver, Joaquín, decime.
¿Me estoy equivocada? No, yo quería preguntar si en ese caso, es decir, tanto la provincial como nacional tienen la misma jerarquía, o está como si es complementario el provincial con el nacional, o simplemente el nacional tiene mayor jerarquía que el No, provincial. tienen la misma jerarquía, son dos leyes de Son lo ejecución, mismo, con igual. distinta aplicación territorial. Lo único que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires actúan en simultáneo, ¿sí? Y la que marca el marco general es la ley nacional. Creo Es que, como no una sé base, si los es criterios. la base, es la Claro, y la base. provincial, dependiendo de cuál, extiende, ¿no? Un poco La más. provincial no se puede aplicar en Catamarca, por ejemplo. Es específica de la provincia de Buenos Aires. La nacional se aplica en todas las provincias, ¿sí? Pero la ley marco, la que establece las condiciones mínimas de la ejecución de la pena, es la ley nacional. La ley provincial no puede ir más allá de lo que dice la ley nacional, ¿sí? Claro, es una base. Les digo porque es una pregunta que todos los profes de ejecución penal es pregunta de parcial. ¿Cuántas leyes de ejecución penal hay en la provincia de Buenos Aires? La respuesta es 2 y actúan en simultáneo. Se aplican en simultáneo porque las leyes no actúan por sí solas. Sebastián se aburrió, ya no quiere preguntar nada más. No, ahí ya me habían resuelto esta pregunta. Y Bueno, lo que quería agregar era que este tema más o menos se dio en el punto 1 del segundo trabajo, porque en la Corte se estaba debatiendo de si es válida la 24660, pero como la provincia no tenía una, bueno, ahí ya se había resuelto el caso. exactamente. Exactamente. Por eso, como no hubo una clase sincrónica, quería que les quede claro de cuál es este tema de las leyes nacional y provincial, porque siempre están, pero ¿cuál es la nacional? No, pero si lo dice la provincial, entonces la nacional es menos o es más. No, son iguales, la nacional es una ley marco y se aplican de manera simultánea en el territorio de la provincia de Buenos Aires. No así en otras provincias. ¿Está? Listo. Juro que no molesto más, doctora. Cuando quieras, Ceci. Bueno, seguimos. Recuérdenme de avisarme si se comparte la pantalla, por fin. Bueno. Bien. Entonces, esta actividad la tienen aprobada. Avanzamos. Bien. Entonces, veníamos diciendo, ¿no? Que son una guía, el principio de legalidad tiene que ver con esto, ¿sí? Con estos principios que son las guías, las reglas de juego, que deben regir tanto para el juez de ejecución como para el servicio penitenciario, ¿sí? Entonces, este principio de legalidad ejecutiva va a establecer claramente cuáles son las reglas de juego que deben regir en la relación jurídica penitenciaria, ¿sí? Y por lo tanto, a estas reglas de juego mencionadas en la ley de ejecución, deben atenerse los operadores penitenciarios, más allá de los desacuerdos personales con la sentencia del tribunal de juicio o de las características del incidente de ejecución de condena. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a ejemplificar a través de un caso en particular, en donde al momento de resolver una libertad condicional, derecho que puede acceder todo condenado cuando cumple un determinado requisito temporal y demás, que eso lo vamos a ver más adelante, pero un poco una idea ya deben tener, ¿sí? Entonces, el juez de ejecución le inicia el trámite de libertad condicional a una persona en particular y le solicita los informes a la unidad penitenciaria para que se expida si es conveniente o no es conveniente, si consideran viable la posibilidad de incorporarlo en un cumplimiento distinto de esa condena, ¿sí? Que sería la libertad condicional.
Esta persona había sido condenado a la pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de homicidio agravado por el número de las víctimas, ¿sí? Había matado a su mamá, una madre con su hija menor. Llegó el momento en el que cumplió el requisito temporal, como era una pena igual o menor a 3 años, a partir de los 8 meses él podía pedir la libertad condicional, la pide, se piden los informes y demás, y el servicio penitenciario al momento de expedirse, lo que dicen justamente tiene que ver con el principio de legalidad, que dice, bueno, esta persona cumplió el requisito legal exigible en función del tiempo, o sea, los 8 meses, y además con todos los restantes presupuestos normativos. Era una persona que estaba trabajando, era una persona que estaba estudiando, que no tenía sanción disciplinaria, que venía haciendo todo perfecto. Que a ellos lo único que le hacía ruido, por así decirlo, que era el tema por el hecho por el cual resultó condenado, ¿sí? Si bien tenían en cuenta que era primario, que estaba haciendo un tratamiento psicológico en función del delito y demás, nada, que si ellos tuvieran que decir que no, sería justamente porque tenían ahí cuestiones personales en cuanto a la sentencia dictada por el tribunal. Entonces terminan diciendo, si nosotros dictaminamos de esta manera, estaríamos yendo en contra, no cumpliendo con el principio de la legalidad ejecutiva. Porque hay una norma que está estableciendo, que nos está indicando, que les indica a ellos cuándo una persona puede acceder al régimen de la libertad condicional. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo es que se cumple este principio de legalidad ejecutiva, no solo a través de lo que es el control de ejecución por parte de un juez de ejecución, sino también a través de lo que es el servicio penitenciario al momento de expedirse en cuanto a la posibilidad de que una persona le sea concedida o no una libertad o unas salidas transitorias? ¿Se entiende? Con este caso, más o menos. Sí, se entiende. Perfecto. Es como complementario. ¿Cómo? Como que se complementa el servicio Exacto, o sea, penitenciario con un se juez. extiende. Yo utilizaría más la palabra que se extiende, ¿sí? El principio de legalidad ejecutiva se extiende al ámbito jurídico, o sea, lo que es el juez de ejecución, como al servicio penitenciario, ¿sí? Es algo que debe seguir como guía, como regla, ahí está bien clarito, o sea, hablan de las reglas de juego, ¿sí? Que debe regir entre la relación jurídica penitenciaria, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, seguimos. Bien, hasta acá entendimos perfectamente qué es el principio de la legalidad y en cuanto a lo que es la ejecución de la pena, qué es el principio de la legalidad ejecutiva, porque estamos hablando de la ley de ejecución penal, ¿sí? A partir de del principio de legalidad, se derivan otros subprincipios que tienen que ver con este principio. Como una consecuencia directa, es el principio de retroactividad de la ley penal, salvo el supuesto de la ley penal más benigna, ¿sí? Esto habíamos dicho recién, lo explicamos, no me acuerdo qué compañero había explicado. Bueno, es acá en donde se entiende que la consecuencia directa del principio de legalidad justamente tiene que ver con esto, ¿sí? La irretroactividad de la ley penal, ¿sí? Es decir, que la norma comienza a regir de ahí, o sea, nosotros tenemos en cuenta que a partir de un hecho en particular, la norma que se aplica siempre va a ser la de anterior al hecho, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y la irretroactividad de la ley penal quiere decir justamente que las normas lo que hacen es ir hacia adelante. Y siempre van hacia adelante, nunca pueden ir hacia atrás. Una norma que se dicta hoy no se puede aplicar a un hecho que está en el pasado. ¿Sí? O sea, surge como consecuencia directa de este principio de legalidad. No sé si se logra entender. ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Bien, y también lo que hace, bueno, además de la consecuencia directa de lo que es la irretroactividad de la ley penal, salvo en los supuestos de la ley penal más benigna, que tiene que ver con lo establecido en el artículo 2 del Código Penal, que en el hipotético caso en el que haya un conflicto de leyes, siempre se va a aplicar la ley más benigna, ¿sí? Y también tiene que ver con la vigencia de la ley como límite a la facultad reglamentaria de la administración. ¿Sí? Como había mencionado recién al principio de la clase, Cecilia comentaba cuáles normas tienen rango constitucional, de ahí para abajo y demás, que abajo de todo encontramos lo que son las ordenanzas, reglamentos y demás. Entonces lo que hace el principio de legalidad justamente es poner un límite a las reglamentaciones, a las resoluciones, por ejemplo, a una resolución ministerial, a una resolución propia del servicio penitenciario, ¿sí? Acá hay un caso en particular que lo que hace el principio de legalidad de poner un límite a una normativa propia del servicio penitenciario en un caso, el caso es Desi Gustavo Gastón. Desi lo que hace es plantear un recurso de habeas corpus, un caso muy viejo, del año 95 aproximadamente, que resolvió la Corte. Él lo que planteaba y lo que decía es que se encontraba agravadas condiciones de detención porque el servicio penitenciario lo que hacía era, cuando él quería mandarle cartas a su familia, el servicio penitenciario lo que hacía era revisar esas cartas. ¿Sí? Le leía las cartas para ver lo que decía, qué era lo que le mandaba a la familia y demás. O sea, se entiende que están dentro en un contexto de encierro, donde hay normas y demás, pero hay un límite a eso. Está lo que es la inviolabilidad de la correspondencia, ¿sí? Que hay un cierto límite, uno no puede ponerse a leer las cartas de alguien, y más en este caso en particular, que lo que él comentaba era que era el único contacto con su familia, ya en el año 95, donde el único contacto era a través de lo escrito, de las cartas, ¿no? ¿Se entiende cuál es el límite, lo que hace este principio de legalidad? De poner un límite a la normativa, al reglamento propio del servicio penitenciario. Regula. Lo que hace es poner justamente ese límite. ¿Sí? Bien. Esto decíamos que surge como consecuencia del principio de legalidad, ¿sí? La irretroactividad de la ley penal, salvo en los supuestos casos de la ley penal más benigna, la vigencia de la ley como límite a la facultad reglamentaria de la administración, y ahora sí empezamos a ver lo que son los subprincipios que nacen, que se derivan del principio de legalidad. De este principio de legalidad, el primer subprincipio es el de reserva, ¿sí? Que se deriva de lo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional y específicamente en el artículo 2 de la Ley de Ejecución Penal Nacional, la 24660. ¿Sí? Lo que quiere decir el subprincipio de reserva es que todo penado, condenado, puede gozar de todos aquellos derechos que, siempre y cuando que no se encuentren afectados por el ordenamiento jurídico, por la sentencia condenatoria, ¿sí? Reafirmando así su condición de sujeto de derecho a pesar de la creencia popular en contrario. Es decir, que todo penado, condenado por el delito que fuera, tiene derecho a gozar de todos los derechos que debe gozar cualquier otra persona que no haya sido condenado, que es una persona que no esté en un contexto de encierro, ¿sí? O sea, tienen derecho. ¿Alguien quiere hablar? Lautaro Miranda levantó la mano. Sí, Lautaro. Permiso, profe. Sería que tienen derecho a todo excepto a la libertad ambulatoria. Exactamente, porque tiene que ver con esto, ¿no? Que se encuentra afectado justamente por la sentencia condenatoria, ¿sí? Pero todos los otros derechos los tienen, aunque haya una creencia popular que no, que consideran que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, ¿sí? Solo están privados de la libertad, nada más. Exactamente.
Entonces. Nada más y nada menos, Joaquín. Es un montón. Sí. Exacto, exactamente. Bien, entonces, artículo 19, principio de reserva, que surge de la Constitución Nacional. Todo condenado, penado, tiene su condición de sujeto de derecho. ¿Sí? Avanzamos. Luego encontramos el subprincipio, este es el segundo, subprincipio de humanidad, también derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional, que tiene también concordancia con los tratados de derechos humanos por jerarquía constitucional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Ley de Ejecución Penal Nacional. ¿Sí? Es un principio de humanidad. Lo que se refiere con este principio es la obligación de respetar la dignidad humana del penado. ¿Sí? Para ejemplificar bien este principio, o sea, sobre lo que es la dignidad humana del penado, hay un caso de un juez de ejecución que ordena al hospital, a un hospital público, la intervención quirúrgica urgente de un condenado, ¿sí? Esta persona lo que venía solicitando son reiteradas atenciones médicas, que en virtud de la patología que presentaba necesitaba una cirugía con carácter urgente. Y el hospital lo que estaba haciendo era negarle todo el tiempo esa posibilidad, justamente por tratarse de una persona condenada, penada. Bien, es una persona, principio de reserva, sujeto de derecho, que tiene derecho a acceder a una salud pública, tiene la posibilidad de tener un turno médico, que lo atiendan, que le realicen una operación. Y esto también tiene que ver con respetar la dignidad del penado, ¿sí? Entonces, es respetar la dignidad humana del penado y a su vez promover una política penitenciaria humanista que tenga como centro de atención a la persona a quien se le debe garantizar que la ejecución de la pena impuesta va a estar exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio penitenciario tiene que tener como centro de atención a la persona condenada como persona en sí, a la que se le debe garantizar que la ejecución de la pena que le fue impuesta va a estar exentas de tratos crueles, de tratos inhumanos o degradantes, ¿sí? Un caso, volvemos a un caso de ejecución, en un juzgado de ejecución de Catamarca, había una persona de avanzada edad que además de esa condición, ¿no? de avanzada edad, tenía un montón de problemas de salud y estaba siendo tratada en un montón de oportunidades, ¿sí? Todo el tiempo lo que hacían era, como no podían recibir la patología que tenía, no podía ser atendida de manera completa dentro de la unidad penitenciaria, la trasladaban hacia el hospital más cercano de la unidad penitenciaria. ¿Qué hacía el servicio penitenciario? Le ponía esposas a la persona al momento de trasladarla, lo que provocaba un trato inhumano, un trato cruel, porque los trataban así, o sea, le ponían las esposas, lo llevaban al hospital, dentro del hospital con las esposas, volvía a la unidad penitenciaria. Entonces, lo que determinó el juez de ejecución es, a ver, teniendo en cuenta que estamos primero frente a una persona, segundo frente a una persona de avanzada edad que tiene determinadas patologías médicas, que está siendo trasladada en varias oportunidades a un hospital público. O sea, no hay peligro de fuga. O sea, el trato que le están haciendo justamente es un trato inhumano, un trato cruel, degradante, con el hecho de, por el solo hecho de ser una persona condenada, una persona en un contexto de encierro. ¿A quién levantó? Profe, ahí entra mucho las reglas Mandela. ¿Cómo? Sí, Ahí Joaquín, por eso decime. entran mucho las reglas Mandela, que es donde más se habla de este tipo de cosas, de los tratos crueles contra el privado de la Sí. libertad y demás. Hay una clase, ¿no? Que nosotros Sí. tenemos con... Sí. Después Lo van a del ver. principio. Lo van a ver cuando terminemos los principios de la ejecución de la pena, ¿sí?
Pero para que vean que también todo esto en algún momento lo van a volver a ver, que por eso es que también retomamos mucho de lo que hicimos las clases anteriores, ¿sí? Hay mucho de acá que se explicó en la clase asincrónica pasada. O sea, todo tiene relación con todo y vamos a volver una y otra vez a lo mismo, ¿sí? Grisel tiene la mano levantada, Nati. A ver, Grisel. Profe, con eso que estaba hablando de las manos esposadas en un momento indebido, también se refiere, por ejemplo, cuando una interna está dando a luz o Claro. cuando una interna está recién con el bebé, o sea, salida de que salió de la sala de parto. de dar a luz. Claro, eso, no me salía la palabra. Claro. Sí. Bueno, sí, también es aplicado. O sea, el juez de ejecución que resuelve este caso en el que dice, bueno, esperen, o sea, no pueden seguir aplicando este tipo de trato a esta persona, dice, bueno, ustedes como servicio penitenciario son los que tienen que asegurar justamente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de esa persona, que no se escape y demás. Pero este tipo de trato obviamente no está permitido, ¿sí? Aquí en este caso no se estaría respetando la dignidad del penado, no se lo estaría tratando como persona, no se lo está tratando como una persona sujeta de derecho, ¿sí? Pero sí, es un caso similar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno. Otro subprincipio. Recuerden que siempre seguimos con el principio de legalidad ejecutiva. Estamos viendo los subprincipios que se derivan o que surgen como consecuencia de ese principio en sí. El subprincipio de igualdad ante la ley. Este subprincipio se deriva del artículo 16 de la Constitución Nacional y lo encontramos en el artículo 8 de la Ley de Ejecución Penal, ¿sí? Lo que establece justamente es que, además de que al penado condenado se lo debe tratar como una persona y como tal, persona sujeta a derecho, esa persona tiene igualdad. O sea, se prohíbe lo que se busca con este principio justamente es establecer que se prohíbe cualquier tipo de discriminación durante la ejecución de la pena, ¿sí? Ya sea por cuestión de raza, de sexo, no, es orientación sexual. Hoy en día vemos que géneros hay muchos, trans, bisexual, pansexual, binario, no binario, ¿sí? Idioma, religión, ideología, condición social, ¿sí? La manera en que se va a ejecutar una pena, una condena, no puede discriminar por estas cuestiones, ¿sí? Salvo, excepto, aquellas que resultaran a consecuencia del tratamiento penitenciario individualizado observado por el interno de acuerdo a sus condiciones personales, ¿sí? A ver, estábamos hablando recién de una igualdad, que todos merecen el mismo respeto, que todos merecen el mismo trato, que todos tienen el mismo derecho. O sea, igualdad ante la ley, todos tienen el acceso a la normativa, el acceso a un derecho determinado, independientemente de raza, orientación sexual, idioma, religión, pensamiento político, condición social, ¿sí? Pero en lo que hace al servicio penitenciario en sí, al tratamiento penitenciario individualizado, es decir, cada persona le pertenece, se le debe trazar justamente un tratamiento penitenciario, hay pabellones justamente que es de una religión determinada, ¿sí? El pabellón de evangélicos, pabellón católicos. O sea, eso no es algo que está mal, no hay una discriminación ahí, ¿sí? Tiene que ver simplemente con un tratamiento penitenciario individualizado, ¿sí? Hay un pabellón trans, ¿sí? Pero lo que quiere decir esto que tiene que ver con justamente el tratamiento individualizado, con una discriminación, pero no de una manera negativa, sino que tiene que ver con una división, ¿sí? Con una organización. Pero el trato que merecen las personas condenadas deben ser iguales a todos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien.
Y vamos con el último subprincipio que nace del principio de legalidad ejecutiva. Esto es algo que les tiene que súper prestar atención, porque tiene que ver con el servicio penitenciario, el régimen penitenciario, ¿sí? Es el subprincipio de progresividad del régimen penitenciario. Lo encontramos en el artículo 6 de la Ley de Ejecución Penal Nacional, ¿sí? Lo que hace este principio de progresividad del régimen penitenciario es establece al Estado, con el fin de lograr la reinserción social de todo condenado, de todo detenido, es decir, con el fin de que vuelva a incorporarse a la sociedad. Lo que hace este principio en sí, al Estado en sí, es utilizar dentro del régimen penitenciario todos los medios necesarios y adecuados para lograr justamente la reinserción social del condenado, ¿sí? Entre ellos, ofrecerle al penado un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Un tratamiento individual, ¿sí? Y ese régimen se va a basar en la progresividad, es decir, el Estado, el servicio penitenciario, dentro de lo que es el régimen penitenciario, debe brindar todos los medios necesarios y adecuados para lograr la reinserción social del condenado, del penado, ¿sí? Con miras a una posible libertad. Entre ellos es ofrecerle al condenado y al penado, el condenado penado, es un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Usted, fulanito de tal, fue condenado por este delito, al monto de esta pena. Por lo tanto, en este tiempo lo que tiene que hacer es trabajar, estudiar, todo es progresivo, ¿sí? Ese régimen penitenciario va a basarse en lo que es la progresividad. Ahora, ¿qué significa la progresividad? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa que ese régimen sea progresivo? Que se va actualizando, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más levantó la mano? ¿Cómo? Ailén levantó o quería hablar. Perdón, no levanté la mano. Fue sin querer. Entonces tenemos a Sebastián y a Grisel. Bueno, a ver, Sebastián, Grisel. Que vaya la compañera primero. Bueno. Qué caballero. Que los métodos que se utilizan para darle tratamientos al interno, que le sirvan cada vez mejor. Exactamente. Exacto. Los medios que deben brindarle con el fin de justamente la reinserción social, todo ello debe ser en base justamente a la progresividad, debe ser progresivo. Es decir, ¿Perdón? No, que está Sebastián también esperando. Okay. Eso, con eso finalizo ya. Bien, Sebastián. No, lo mío era más o menos también lo mismo, pero también que el interno tenga que ser capaz de sostenerlo por sí mismo, que le dé un medio de vida para que él mismo lo siga sosteniendo y mejorando por sí, fuera de la institución. Claro, mira, con eso que decís, es como explicábamos recién al principio de la clase, vieron que hay otros autores que hablaban de diferentes principios, que en sí son estos que se van desprendiendo. Hay uno en particular que decía, bueno, están los principios jurídicos y están los principios de rehabilitación del penado. Entonces, esto lo que quiere decir es que si bien hay una obligación por parte del Estado en brindar los medios necesarios y adecuados para lograr la reinserción social del penado con miras a una posible libertad, también está esto por parte del condenado, ¿no? O sea, es como algo a ver, está el Estado, que es el que tiene que brindar, y es el propio condenado que tiene que también, digamos, incorporarse a este tratamiento para lograr esa reinserción social. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora hay una mejor idea, gracias. Bien.
Bueno, entonces, habíamos dicho la duración de la condena impuesta, esa condena, la duración, va a estar dividida en fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus efectos restrictivos, ¿sí? Nosotros en lo que es la Ley de Ejecución Penal Nacional encontramos a períodos, cuando habla de que la condena impuesta va a estar dividida en fases o en grados. En la Ley de Ejecución Nacional encontramos a los periodos: periodo de observación, periodo de tratamiento, periodo de prueba y periodo de libertad condicional. En la Ley de Ejecución Provincial, la 12256, encontramos a los regímenes. El régimen cerrado, en su modalidad estricta o atenuada, el régimen semiabierto, el amplio o el limitado o el amplio, y el régimen abierto, ¿sí? Eso igual más adelante lo van a ver de qué se trata cada uno de ellos, quiénes tienen que evaluar la posibilidad de que los condenados sean incorporados en esos regímenes, en ese régimen, mejor dicho. Pero bueno, para que entiendan más o menos que ellos forman parte de lo que quiere decir esto de la progresividad, ¿sí? Del principio de progresividad del régimen penitenciario. Es el Estado quien debe brindar los medios necesarios y adecuados para lograr la reinserción social, con el fin justamente de esto, ¿no? De la progresividad de esa persona, del tratamiento penitenciario. En virtud de la duración de la condena impuesta, esa condena impuesta va a estar dividida en fases o en grados, ¿sí? El condenado va a ir progresando en las diferentes etapas en las que va a ir accediendo gradualmente de acuerdo a la evolución que presenta en el régimen, ¿sí? ¿Se entiende? Esto lo que le va a permitir es tener la posibilidad de estar en un establecimiento penitenciario menos riguroso, de tener la posibilidad de un ingreso al medio libre a través de los distintos derechos con los que cuentan todo condenado, como es el régimen de salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional, la libertad asistida en términos de libertad condicional y la libertad asistida. ¿Sí? Continuando un poquito con su principio de progresividad del régimen penitenciario, para que quede bien en claro, es entender que determinadas acciones que la persona condenada realiza durante el encierro, ¿sí? Y que suelen resumirse en la frase de hacer las cosas bien, ¿sí? Son determinadas acciones que la persona que está condenada va a realizar durante el encierro, ¿sí? El famoso hacer las cosas bien, que haga las cosas bien. Hacer las cosas bien le dan la posibilidad de solicitar que se le otorguen determinados derechos, como dijimos recién, el vivir en una unidad con condiciones menos rigurosas, ¿sí? De mayor autodisciplina, visitar más asiduamente a su familia. Esto también lo van a ver con el tema de lo que es los traslados y demás. A ver, todo, como dijimos recién, con su principio que está consagrado en el artículo 19, que todos somos sujetos, todo condenado es un sujeto de derechos, una persona, y por lo tanto tiene derecho a visitar a su familia, que su familia lo visite, de tener contacto y demás. En este caso puntual, con el régimen de la progresividad, o sea, si la persona va avanzando, si cumple con un monto de pena determinado, tiene la posibilidad de alojarse en una unidad penitenciaria cercana al domicilio familiar, ¿sí? Para que su familia pueda ir a visitarlo. En aquellos casos en donde la persona está lejos del domicilio familiar, tiene la posibilidad, o sea, no quiere decir que se le corta el derecho de que su familia lo visite. No, o sea, tiene el mismo derecho, o sea, tiene ese derecho. Va a tener la posibilidad de, a través de un régimen específico del servicio penitenciario, de ser alojado en una unidad del servicio penitenciario cercana al domicilio una semana cada 3 meses, ¿sí? Va a tener su lugar de alojamiento definitivo,
¿sí? Lejos del domicilio. Pero tiene la posibilidad de hacer el régimen de visitas, el régimen familiar, mejor dicho, hacia una unidad cercana al domicilio familiar durante una semana. Así cada 3 meses. ¿Sí? Bien, este régimen de progresividad, el subprincipio de progresividad del régimen penitenciario, está directamente relacionado con la individualización de la pena. ¿Qué significa? Como cada persona es distinta a otra, aunque hayan cometido el mismo delito, pueden cumplir de modo diferente sus condenas. Y por ello una puede tener salidas transitorias y libertad condicional y la otra no. ¿Sí? Muchas veces pasa que hay varios imputados, coimputados, dentro de lo que es la etapa de investigación de un delito, se pasa a la etapa de ejecución, se los condena a todos, forman parte de la misma causa, pero al momento de llegar a la ejecución de la pena, no estamos todos juntos, está individualizado, ¿sí? Es la individualización de la pena. El tratamiento penitenciario es individual, ¿sí? A 2 personas que estaban en esa misma causa le dieron el mismo tiempo de condena, estuvo al mismo tiempo detenido, van a tener las salidas transitorias al mismo tiempo, pero no por eso significa que se las va a dar a los 2 al mismo tiempo, ¿sí? Esa persona tiene que, además de cumplir el requisito temporal, cumplir con otros requisitos, ¿sí? ¿Se entiende con lo que se quiere decir con la individualización de la pena? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Profe, a mí no me quedó claro por qué la ley de la que estaba hablando hace rato, las dos tienen la misma jerarquía. ¿La ley de ejecución penal? Sí, De lo que estaba explicando Cecilia, sí, esa. respecto, esperen que salga un segundito. Si querés yo le contesto, Nati. Bueno, dale. El tema de las 2 leyes de ejecución son distintas porque tienen distinta aplicación territorial, ¿sí? La ley nacional se aplica en todo el territorio nacional y la ley provincial solo en la provincia de Buenos Aires. ¿Son distintas? Sí, algunas tienen algunas particularidades y otras tienen otras. ¿Cómo se aplican? Hay una que puede más que otra, que tiene más jerarquía. No, son 2 leyes. Lo que pasa es que la ley nacional, lo estableció ya la Corte, es una ley marco, que establece las condiciones mínimas, ¿sí? Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando entremos a analizar en específico cada una de las 2 leyes, que la ley nacional establece que los internos a los 3 meses previos al vencimiento de la pena pueden acceder al beneficio de la libertad asistida. Y la ley provincial establece que pueden acceder a un beneficio que se llama libertad asistida en términos de libertad condicional, y no es para marearlo, sino para mostrarle las diferencias, que es un instituto que la ley nacional no lo prevé, y la ley provincial sí. Entonces, la ley provincial puede establecer un beneficio, para que les quede claro con este ejemplo tonto, puede establecer un instituto más beneficioso para el interno, pero no menos. No puede establecer que el interno va a tener una libertad asistida a los 2 meses previos al vencimiento. Sí que la va a tener 6 meses antes que la libertad condicional. ¿Se entiende lo que digo? No puede ir menos de lo que establece la ley nacional, porque es una ley marco, establece las condiciones mínimas. ¿Sí? Puede establecer distintas situaciones que sean beneficiosas para el interno, pero que no vayan más allá de lo que dice la ley nacional. Si la ley nacional establece que la libertad asistida a los internos se les otorga 3 meses antes del vencimiento de la pena, la ley de provincia no puede establecer que la libertad asistida a los internos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se les da 1 mes antes del vencimiento de la pena. ¿Sí? Porque la ley marco establece que es a los 3 meses, y ese es el mínimo.
¿Se estableció? ¿Se estableció? ¿No se entendió? Estoy leyendo también un mensaje de Juliana. Anda tranquila, Juliana. Sí, lo entendí. Es eso. Se actúan de manera simultánea. La ley nacional es una ley marco. En cuanto la ley de provincia tenga alguna laguna en la que no encontremos respuesta para resolver la situación particular del interno, vamos a ir a la ley nacional. ¿Sí? Pero tienen la misma jerarquía y las dos están vigentes de la misma manera en el territorio provincial. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, ya con lo último y cerramos. Bueno, esto es más o menos con el ejemplo que les di respecto del caso de la Corte de Desi, que planteó el recurso de habeas corpus porque personal del servicio penitenciario le controlaba, digamos, las cartas que enviaba a su familia, que decíamos que como consecuencia del principio de legalidad ejecutiva nace este límite justamente a esas normativas, reglas que forman parte del servicio penitenciario. Entonces, para tener en cuenta cuál es la amenaza al principio de legalidad ejecutiva, tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? La vaguedad de las definiciones legales penitenciarias, la excesiva remisión a determinaciones reglamentarias, el llegar al extremo de permitir tipificaciones de las infracciones disciplinarias leves y medias por la vía reglamentaria, ¿sí? Hay, dentro de lo que es la normativa del servicio penitenciario, establecen lo que es una infracción leve y otra grave, ¿sí? Lo que tenga que ver con el régimen de las requisas, bueno, como recién decía, el control de la correspondencia, el régimen de visitas, los traslados, que muchas veces suelen decir, bueno, por cuestiones o por razones de seguridad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de reglas, de reglamentaciones, de tipificaciones, de definiciones legales penitenciarias que muchas veces pueden atentar contra el principio de legalidad ejecutiva, ¿sí? Como actividad final, les propongo hacer entre todos resolver el siguiente caso. Lo voy a leer en voz alta, así ustedes me van siguiendo y resolvemos. Pedro fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de Quilmes el 18 de noviembre del 2015 a la pena de 12 años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Lo es en los términos del artículo 79 del Código Penal, ¿sí? Es un homicidio en función del 79. Hecho que cometió el 23 de septiembre del año 2013. El fiscal de ejecución, al momento de expedirse por la incorporación del condenado al régimen de salidas transitorias, expresó su oposición a ello, manifestando que el hecho por el que fuera condenado Pedro se encuentra contemplado en la prohibición para las salidas transitorias que establece el actual artículo 100 de la Ley 12.256. A tener en cuenta, el artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal Provincial se modificó en enero del año 2021 por la Ley 15.232 e introduce nuevos delitos que dan lugar a la prohibición del acceso al régimen de salidas transitorias y de libertad. ¿Qué piensan? A ver, voy a... Ahí Lautaro tiene la mano levantada y Sebastián también. Cualquiera de los dos que quiera Permiso, dar su profe. opinión. En ese caso le corresponde la ley más benigna,
ya que fue en 2015 y eso salió en 2021. A ver, partamos de la base. ¿Qué dijimos que tenemos que tener en cuenta para establecer cuál es la norma que se va a aplicar? Principio de legalidad. Sí, es el principio de legalidad es lo que estamos viendo, justamente. ¿Qué dice el principio de legalidad? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? ¿Cuál es la norma aplicable? ¿Cuál es la normativa que se debe aplicar? ¿Qué dato tenemos que agarrar para saber qué vamos a hacer? La ley de ejecución penal nacional. O sea, basarnos La- en la pregunta. Ahora entendí la pregunta. Del caso que les planteó Natalia acá, ¿qué dato vamos a agarrar para saber qué ley se va a aplicar? El año de La ley que modificación. se... ¿Cómo? La fecha Está bien. del hecho cometido. Exactamente. Partimos de la fecha del hecho cometido. Este hecho, el homicidio, ¿cuándo fue? 2013. Ahí dice, El 23 de septiembre del 2013. 2013. Ahora, el fiscal se opone porque dice que esta persona no puede tener el régimen de salidas transitorias porque lo prohíbe el artículo 100 de la Ley de Ejecución de Provincia. Y hay un dato que le agregamos ahí, que le hacemos saber que el artículo 100 fue modificado en enero del 2021, ¿sí? Por la Ley 15.232, en donde introduce nuevos delitos, un dato que les tiro ahora, entre ellos el de homicidio simple, del artículo 79 del Código Penal, que dan lugar justamente a la prohibición del acceso al régimen de salidas transitorias y de la libertad. ¿Está bien lo que dice el fiscal? Para mí sí. Para mí sí, porque ya está actualizado. Para mí está mal porque el hecho pasó antes que la reforma de esta ley. Entonces tiene que quedarse con lo ya dicho. Exactamente. Siempre hay que partir de la fecha del hecho. ¿Sí? Al momento de la comisión del hecho de esta persona, el artículo 100 no decía nada respecto del homicidio simple. ¿Sí? No importa que sea la misma ley, porque vamos a seguir aplicando la ley de ejecución penal, pero previa a la reforma, ¿se entiende? No es que vamos a aplicar otra ley, va a ser la misma ley, el mismo artículo, pero previo a la reforma del 21, porque el hecho es anterior al 21. ¿Se entiende? Es la misma ley. Claro, no aplica la reforma, aplica el artículo 100 de la ley 12.156. Y se basa en eso. Previa a la reforma. Exactamente. Profe, entonces se le respeta la ley en la cual... La ley que estaba vigente... Claro, cuando él fue condenado. No, cuando es la comisión del hecho. No se confundan con eso. Una cosa es la fecha en la que él es condenado y otra cosa es la comisión del hecho. ¿Sí? Siempre se parte de la fecha de la comisión del hecho, en el que ocurre, en el que hizo ese hecho delictivo. Las normas a aplicarse siempre va a ser tenida en cuenta la fecha del hecho cometido. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, ya lo entendí. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, yo ya me despejé la duda que le había hecho casi al comienzo de la clase, que le pregunté si un interno pide el cambio de unidad, si lo hacía si lo habilitaba el juez de ejecución. Y usted dijo que el juez pide informes a los del servicio penitenciario para saber si está en condiciones. A ver, O sea, sí si reúne los métodos y demás. los métodos. A ver, estoy intentando armar la pregunta. O sea, vos lo que decís es qué pasa frente
a un aval penitenciario. Si el servicio penitenciario quiere trasladar a una persona hacia otra unidad del servicio, ¿esa es tu pregunta? ¿Que quién decide? ¿Quién resuelve? Claro. En Bueno, caso de que el interno lo pida. claro, bueno, en el caso de que sea el mismo condenado que lo pida, primero lo puede pedir, sí, lo va a solicitar al juez de ejecución, ¿sí? Y en función del tratamiento penitenciario que esté realizando esa persona, en función del tiempo de condena que le resta por cumplir, el delito cometido, el régimen en el cual se encuentra incorporado y demás, se evaluará el traslado hacia otra unidad del servicio penitenciario en donde él pueda continuar haciendo el tratamiento penitenciario, ¿sí? En el caso, es muy particular el caso de los alojamientos de los internos, porque en principio la potestad para la distribución de los internos es del servicio penitenciario, que son quienes conocen el perfil criminológico, cómo se dividen las unidades. Hay una normativa del Ministerio de Seguridad que dispone cómo tienen que alojarse los internos en cada unidad. Si bien necesitan el aval del juez de ejecución para el movimiento, y si bien los internos pueden solicitar el movimiento a través del juez de ejecución, la potestad de dónde alojar a un interno la tiene el servicio, ¿sí? Después el juez podrá intervenir en decir, no, acá donde lo alojaste no, porque tiene una cuestión de salud y necesita estar más cerca del hospital, entonces o tiene que ir a la unidad 22, que es un hospital, o lo que sea, pero en principio quien distribuye, organiza y coordina la distribución de los internos es el servicio penitenciario. Exactamente. Esto es algo igual que vamos a ver en la clase que viene, y en la clase que viene también con la intervención judicial, la intervención del juez, ¿sí? No, nada, lo vamos a ver más adelante igual. De hoy tienen que llevarse resaltado en flúor que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires actúan dos leyes, la nacional y la provincial, y que la aplicación de cualquier normativa tiene que ser anterior a la comisión del hecho. No es que vamos a resumir toda la clase, Natalia, en estos 2 renglones, pero les tiene que quedar lo de la comisión del hecho, la fecha de comisión del hecho se lo tienen que tatuar, porque lo van a usar toda la carrera. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Por hoy cerramos hasta acá y nos vemos la clase que viene, que seguramente sea por esta misma vía. ¿Sí? Igual les dejamos la clase grabada. Sí, sí, sí. Por si les gustó tanto que la quieran volver a escuchar. Bueno, gracias a todos. Chao, Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.